Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos, bienvenidas al podcast de hoy. Soy Mónica Porto. Ya sabéis que me encanta trabajar con vuestro mindset, con vuestra mente, ayudaros a romper esa mente y a que empecéis a crear una mentalidad afín a vosotros y unida a vuestra alma. Así que aquí estoy. Soy Mónica Porto y vamos a empezar con este podcast que viene bastante cargado de información. Lo voy a hacer más cortito, más que nada porque sé de la intensidad de la información que os transmite. Y a veces a veces no, el cerebro tiene unos límites de información en el momento. Es decir, hablamos de que la atención plena, la atención consciente, pues hay que entrenarla. Y a veces la información en alta vibración puede llegar a saturar muchísimo esta atención, ¿no? Por lo tanto, los podcasts, cuando voy a hablar sobre información que hay tras la realidad que vivimos, voy a hacerlos un poco más cortos, por el simple hecho de esto, de que podáis percibir la información en el subconsciente de una forma mucho más fija. Y que la información se os quede. De todas maneras, podéis volver a escuchar los podcasts. Yo siempre lo digo, ¿no? Un podcast podéis recoger la información en una primera vista y luego cuando vais evolucionando, cuando vais cambiando, seguramente, y os recomiendo que volváis a escuchar el podcast porque vais a recoger otra información diferente, ¿no? Es como que los sensores se van agrandando, nuestros propios sensores, y vamos captando información a medida preparada, ¿no? La preparada que podemos nosotros captar a medida que evolucionamos. Así que bueno, en este podcast vamos a hablar sobre la complacencia. Ya sabéis que a mí me encanta siempre para encontrar el equilibrio, porque en el equilibrio siempre sentiremos lo que es la felicidad. Y ese equilibrio tenemos que conocerlo. Y para ir al equilibrio primero tenemos que conocer los ejes. Por eso me gusta mucho hablar de ejes. Así que los ejes radicales de estar en un sentido o en otro sentido es lo que nos va a dar mucha información para que luego vosotros podáis fabricar vuestro equilibrio. Y vamos a hablar hoy sobre ser complacientes, algo que es muy, muy utilizado en las personas y que hay una gran información para evolucionar detrás de lo que es ser complaciente. Veréis qué sentido tiene el desequilibrio en la complacencia, el desequilibrio en un sentido, en un eje, en excesiva complacencia y en nula complacencia. Ya lo veréis. Es muy interesante esto. Y ahora decirme, ¿quién de vosotros no le gusta ayudar a los demás? Digámoslo así, tener detalles. ¿Quién de vosotros no ha esperado, ¿no?, un gracias cuando ha tenido y cuando ha querido hacer algo por alguien o ha hecho algo por alguien? Incluso hay personas que se sienten muy bien siendo complacientes, es decir, teniendo detalles hacia la otra persona de forma continua. Bueno, esto está bien visto y bien etiquetado en la Matrix, lo que es de ser complaciente. Pero es curioso porque si vas al diccionario real de la academia, una de las frases que me llama mucho la atención es sentir placer cuando uno está haciendo algo por alguien, ¿no? Y fijaos, esta es la información que vendría después de ser complaciente. La complacencia esconde una aprobación. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a hablar sobre los ejes. Está muy bien sentir, digámoslo así, el hacer algo por alguien, pero el problema es cuando hacemos algo por alguien porque necesitamos su aprobación. Y esto es una línea muy sutil. Es muy sutil. Porque tú le preguntas a una persona, o si le haces cuestionarse a una persona si esto lo ha hecho por deseo o por necesidad, y evidentemente siempre te va a decir por deseo. Pero fijaos que esa sutilidad, que es lo que tenemos que empezar a ver y aprender, es lo que va a marcar la diferencia
en esta información y es lo que nos va a ayudar a evolucionar. Ser complacientes no es malo, quiero decirte, es bueno lo que sería agradar al otro, pero deja de ser positivo hacia nosotros cuando vamos buscando ese agradecimiento en el otro, porque lo que estamos necesitando es un reconocimiento de nosotros mismos. Entonces, cuando una persona hace algo por alguien, sea cual sea, desde abrirle la puerta hasta prepararle la cena, y cuando eso lo hace de forma repetitiva y la otra persona a la que se lo hace lo disfruta, pero a lo mejor no encuentra el retorno positivo, la persona que hace esa complacencia no encuentra el retorno positivo, ahí es donde tienes que marcar la diferencia. Ahí es donde tú te das cuenta y donde está la información para ti que te está indicando que no lo estás haciendo de corazón, que lo estás haciendo porque requieres y necesitas una confirmación de tu existencia. Y es lo que vamos buscando. Las personas que necesitan ser muy complacientes y que necesitan agradar y sobre todo necesitan un reporte positivo de esas personas, necesitan ese reporte positivo porque es la forma que tienen de validarse a sí mismos. Es decir, no se sienten valorados, no sienten que tienen una misión aquí, en esta tierra, en este plano. Por lo tanto, van buscando que los demás les vaya confirmando, les vayan guiando. Y este sería un polo radicalizado en ser muy complaciente. Y esto lo vais a detectar en personas en las cuales hacen algo por vosotros, pero al final os lo echan en cara. O sea, es como, oye, pero es que tú no me agradeciste esto. Oye, pues podías habérmelo dicho. Oye, tal. Y ahí es esa información que tenéis que, si estáis en esa situación o habéis vivido una situación parecida, o simplemente estáis con personas, y da igual que sea pareja, amistad, esto sucede siempre, es la información que tenéis que recoger. Es una necesidad de valoración interna. Esa persona necesita o necesitas valorarte más a ti mismo, y como no sientes ese reconocimiento interior, lo vas buscando en tu exterior. El problema es cuando lo exiges, porque crees que el reconocimiento te lo tienen que dar los demás. Entonces este radicalismo de me tienes que agradecer lo que hago no está basado en la abundancia, está basado en una carencia interior, y luego no es un sentimiento verdadero de amor incondicional. Es decir, tú no estás haciendo eso por otra persona con amor y con cariño, sino lo estás haciendo por un egoísmo, por una necesidad de reconocimiento, es una necesidad de sentir que vales para algo en esta tierra, ¿no? En este universo. Entonces esa información es vital para que tú empieces a darle la vuelta a la tortilla y empieces a darte cuenta que la única validación que existe es la tuya, y es esa. Y cuando no tienes validación interna y la estás buscando en el exterior, es que tú no te estás valorando absolutamente nada. Ahí empieza a recoger esa información, trasladala a ti, porque esa es la información cuántica, y empieza a trabajarte en ti y a reconocer quién eres, a reconocer tus valores y cada cosa que haces en tu vida. Esta es la parte más radical de una persona muy complaciente que necesita la confirmación y el agradecimiento de los demás para existir. Y mirar que hay muchísimas personas que evidentemente aquí también juega un papel muy importante el ego, ¿no? Porque el ego va buscando ese reconocimiento exterior, lo mismo, por esa falta de reconocimiento interior, y se engrandece. Pero ese engrandecimiento es falso, porque podemos jugar a un juego, es un arma de doble filo, tenéis que pensar. Si tú también necesitas el reconocimiento externo para validarte en tu interior, de la misma forma también te pueden invalidar. Es decir, tú le estás dando, fijaos qué arma de doble filo, tú le estás dando el poder a las personas externas para validarte e invalidarte.
Y esto es lo más importante que tenéis que ver. Si empiezas a no tener reconocimiento externo o a tener un reconocimiento negativo de los demás hacia ti, te lo llevas todo a ti mismo y tú te sientes la peor persona del mundo o te sientes una persona incapaz. Fijaos qué poder le estáis cediendo a la Matrix, a los demás, cuando el reconocimiento es totalmente interno. No tienes esto, es decir, no ocurre nada de esto, porque ahora vamos a ir, antes de hablaros de la mitad del sentido del equilibrio, quiero ir al otro eje, al eje de cero complacencia. Está claro que el ser muy complaciente ya os está dando una información de ser egoísta, en el sentido de que al final estamos necesitando ese reconocimiento y hacemos las cosas por nuestro propio interés, no por amor, sino es por nuestro propio interés, ¿vale? Nosotros necesitamos esa atención y lo hacemos por nuestro, aunque parezca de cara para afuera que es una persona que hace mucho por los otros. Al final, eso no lo está haciendo de corazón, sino lo está haciendo, ¿vale? Con su intención personal. Vamos al otro eje. El eje de no hago nada por nadie, no soy nada complaciente, es decir, lo hago todo para mí. Es bastante claro, pero si os dais cuenta, los ejes radicales al final es uno. Una persona que evidentemente no hace nada de corazón o no de corazón, da igual, simplemente no es complaciente, está trabajando en la absoluta carencia hacia sí mismo. Es decir, si tú eres incapaz de compartir amor, es que no hay amor dentro de ti. O sea, es imposible que si tú eres una persona amorosa, eres una persona que ya trabaja, eres una persona que te quiere, es una persona que te cuida, es una persona que cada cosa que haces lo haces conscientemente. Evidentemente, cuando estás relacionándote en este mundo social en el que vivimos y tenemos que relacionarnos, tú vas a accionar con consciencia y esa consciencia te lleva a accionar con amor. O sea, es que es como una cadena, ¿no? No puedes separar las cosas tanto. Pero si tú no eres nada complaciente con los demás, es decir, no cuidas a nadie, ¿vale? Eso te está indicando que tú tampoco eres nada complaciente contigo ni te estás cuidando. Entonces ahí hay una rigidez interior muy brutal. Tal vez tal vez eres una persona de mente o eres una persona muy mental o simplemente no has conectado con tu alma o no estás todavía despierto y estás muy metido en la Matrix. Entonces directamente eres una persona que no estás trabajando todavía en el amor, ¿no? Estás todavía y todavía te queda un camino precioso, un viaje del héroe, pero todavía te queda ese camino. Entonces, claro, esta persona también estaría en un estado de carencia, una persona no complaciente, una persona que no hace nada por nadie, es una persona que está en su interior sin amor. Evidentemente no está trabajando esa parte de sí, no está conectado aún. También es carencia, si os dais cuenta. Fijaos, los ejes, los radicalismos, los polos radicales en la vida nos están indicando siempre carencia. La abundancia viene en el equilibrio que tú tienes que sostener con tu consciencia y eso requiere apertura y conocer los dos polos a veces, no digo que sea necesario, pero sí tener la consciencia. A veces nos vamos a un poquito hacia un polo y a veces nos vamos otro poquito hacia otro polo. Lo importante es saber que existen, tener consciencia de para qué es esta información cuando nos vamos hacia un polo o hacia el otro polo y ser capaces de rectificar ese camino para estar en el equilibrio. Entonces, ya conociendo que los dos polos radicales al final es un estado de carencia interno, vamos a irnos al equilibrio, a cómo equilibrarnos y cómo, digámoslo así, cómo detectar que vamos el camino hacia el equilibrio. ¿Qué es la complacencia en el equilibrio? La complacencia en el equilibrio solo, va sucediendo en consecuencia, fijaos, en consecuencia de que tú vayas autoconociéndote, de que tú vayas creando ese ancla dentro de ti. Cuando tú ya sientes y estás reconocido, es decir, empiezas a conocer tu ser, tú ya
sabes lo que quieres y lo que sientes y hacia dónde vas, empiezas a conectar con tu alma, entras en esa fase de empezar a estar en equilibrio y de accionar en consecución hacia tu sentido, hacia tu viaje del héroe. O sea, tú ya empiezas a entrar en esa coherencia, entras en una frecuencia vibracional más alta, una frecuencia en la que es, digámoslo así, una vibración del amor donde tú ya sientes, porque simplemente empiezas a valorar tu interior. Esto es una consecuencia de valorar tu interior, tan simple como es conocerse y valorar lo que uno hace, atreviéndose a ser coherente en las acciones. Es decir, cuando tú empiezas a ser coherente en tus acciones, en correspondencia con tus nuevas creencias, te empiezas a sentir feliz por dentro. Esa felicidad y ese amor, ese reconocimiento que empiezas a valorar de ti, de todo lo que tú estás haciendo con tu propio camino y tu propio esfuerzo, es lo que hace que te empieces a querer más. Y por eso se eleva la frecuencia vibracional tuya. Y en consecuencia también lo que ocurre es que cuando tú estás elevando tu frecuencia vibracional en amor, vas a hacer cosas por los demás cuando quieras y en equilibrio. Es decir, vas a poder tener alrededor personas que van a ver esa frecuencia y sentir esa frecuencia de amor y van a empezar a tirar de ti. Y ahí es donde tú, con conciencia, y conociéndote a ti, esto es súper importante, reequilibrar y saber cuándo debes de ser complaciente y hasta qué punto. Porque hay un punto en el que si se tira, o sea, tiran de esa complacencia y tú no has puesto un límite, ya te vas a ir radicalizando hacia uno de los polos. Por lo tanto, tú tienes que saber en qué punto. Pero esto es muy natural, porque es verdad que cuando tú empiezas a conocerte sabes hasta aquí. Esto lo hago por amor, lo hago por esta persona. Y evidentemente no esperas un gracias, porque no lo necesitas. Esto no significa que a nadie le amargue un dulce. O sea, un agradecimiento de una persona que le pueda salir de forma natural, no forzada, es decir, sin que tú se lo pidas, es una energía positiva enorme y muy abundante que tú puedes volver otra vez a agradecer. Es decir, esa persona, tú has hecho algo por alguien porque lo deseabas, porque te ha salido del corazón, y si esa persona es evolucionada, te va a decir gracias. Y tú ese gracias lo vas a volver otra vez a reportar como un gracias, pero sin más. Y esto es importante. Número 2, sin más. Es decir, vuelves a agradecer al universo ese gracias y sin más, que no se quede y no se queda en tu ego, ni es necesario para sentirte mejor como persona, porque para ti ya te has sentido bien como persona hacer un acto de amor que es salido de tu corazón y no necesitas ningún reporte externo. Lo único que necesitas es agradecer tu coherencia. Y esto es importante, o sea, agradecerte a ti mismo el haber sido coherente con un acto que tú deseabas hacer, tanto en la mente como en tu corazón, ¿no? Es como tú has unificado esa sensación, ese algo que has hecho por esa persona y has sido capaz de materializarlo. Tú ya tienes ese agradecimiento. Una vez más, fijaos qué reporte más bonito, es que te valoras porque eres sido coherente con tu forma de ser, ¿vale? Entonces, cuando has sido coherente con tu forma de ser, te has sentido bien y ese es tu agradecimiento. No necesitas más, ya está. No necesitas que nadie te esté bailando la peonza, vamos a decirlo así. No necesitas que los demás te pongan, pues eso, te quemen las redes sociales poniéndote agradecimientos. No lo necesitas, porque no necesitas llenar tu ego. Y no lo necesitas porque tú ya sientes ese amor. Es como el reporte energético es muy potente y es un reporte muy silencioso. Es decir, es un reporte que no va desde la matriz porque es un reporte que se siente.
y tú ya lo sientes, ya está, sabes que es lo que tenías que hacer. Incluso si no tienes un reporte externo, tú sabes que está bien lo que has hecho. Ya está, no hay más. Y continúas tu camino. Eso es ser complaciente desde el amor. Sí, que eso te produzca placer. Fijaos, como dice el Real Recambio, es decir, tú no vas buscando el placer y por eso necesitas ser complaciente, porque tú no necesitas el placer como motor, ¿vale? Cuidado cuando utilizamos el placer como motor, entonces no tienes una necesidad, lo estás haciendo por pura coherencia contigo mismo o contigo misma y lo haces y lo sueltas al universo. Y ese es tu regalo en el universo. Y el universo, que es maravilloso, no te preocupes que te lo va a reportar de la misma forma. Seguramente te encontrarás en tu camino otra persona como tú que va a tener un reporte de amor hacia ti de la misma forma, ¿no? O simplemente hay un acto del universo que te reporta de una forma positiva. No lo sabemos, tampoco lo vamos a esperar. Lo que sí sabemos es que nuestro reporte ya es interior, porque ya lo tienes en el momento en que tú eres coherente contigo y lo estás haciendo desde ti, desde esa abundancia. Y bueno, ya hablaremos más del Kybalión, pero una de las cosas que nos habla es que como el universo es mental, pues todo lo que tú estás reportando en alta vibración, evidentemente estás creando una realidad en alta vibración que viene hacia ti. Por eso trabajar desde la línea de la coherencia, desde la línea conectada al corazón, reporta en tu vida un cambio en esa línea, en esa energía, con esa energía, ¿vale? Entonces, ser muy conscientes de lo que estáis creando, ¿no? Pero bueno, esto ya sería tema para otro podcast. Yo creo que con esto ya os ha quedado como muy claro. Y nada, os invito que sigáis dándome un like para que otras personas puedan escucharlo, porque ya sabéis cómo va todo esto del algoritmo. Del algoritmo. Compartiendo. Y seguramente os lo reenviéis directamente a una persona que creéis que esta información le pueda venir muy bien. Y nada más, seguimos hablando. Y os espero en otro podcast y os agradezco enormemente que estéis aquí acompañándome.